Ahora sí, entonces, acá tenemos solamente lo que sería el esqueleto. Esta región que estamos viendo acá es la región que nos forma, ¿sí? El tórax óseo, que estamos viendo el esternón, a las costillas, y en la parte de atrás podemos ver a lo que es la columna vertebral. Esto está hecho de esa manera porque justamente ahí yo les puedo agregar ahora toda la parte respiratoria, ¿sí? Y si yo sacara, ¿sí? Eso para que vean dónde está ubicado, si yo saco ahora los huesos, lo que nos queda es el aparato respiratorio, ¿sí? Solamente lo que forma parte del mismo. Bien, si nos acercamos, vamos a ver que en la parte de arriba las estructuras van cambiando, ¿sí? Acá tenemos principalmente a estructuras accesorias al aparato respiratorio, ¿sí? Todo esto que ven así, estos que están acá, son los famosos, ¿sí? Senos paranasales. Bien, fíjense que todos ellos están en relación con esto que me está marcando que va a ser la cavidad nasal, ¿sí? Esa es la cavidad nasal y estos son los senos paranasales, los maxilares, ¿sí? Acá tenemos a los etmoidales, a los frontales, ¿sí? Y acá están los efenoidales, ¿sí? Estos son todos los senos paranasales que cumplían funciones accesorias cuando hablábamos del sistema respiratorio. Si yo esto lo voy todo ocultando, ¿sí? Lo estoy sacando, lo que me queda acá es esta región que es la cavidad nasal, ¿sí? Acá empieza, cuando empezamos con lo que era la vía respiratoria alta. Tenemos la cavidad nasal, que la podemos ir ocultando. Todo esto son los cornetes, ¿bien? Que son todas estructuras internas en la cavidad nasal, ¿sí? Que son tres, superiores, medios, inferiores, ¿sí? Terminamos de sacar todo esto. Bien, y ahora lo que nos va a quedar acá atrás, esta estructura que estamos viendo, ¿sí? Va a ser parte de lo que es la faringe, ¿sí? Particularmente esa va a ser la nasofaringe. Y esto que están marcando ahí, ¿saben qué son? Esas son las famosas trompas de Eustaquio, porque a esta altura, si yo le agrego acá el cerebro, acá nos marca ahí, hay un agujerito, ¿ven? Ese agujerito sería el conducto auditivo externo. Entonces yo lo que hago esto, se lo saco, tener justo ahí esta trompa de Eustaquio, trompa auditiva, que me comunica la nasofaringe con el oído, ¿sí? Si la sacamos, ahora la de un lado y la del otro, lo que me queda ahí sería solamente la faringe, ¿sí? Esta porción de arriba, entonces, la nasofaringe. Esta porción de acá abajo es la orofaringe, ¿sí? Porque si yo me voy para adelante, miren, le agrego la parte de digestivo, ¿qué tengo ahí justamente comunicado? ¿Ven cómo está marcada ahí la orofaringe? Lo que tengo ubicado hacia adentro sería, ¿qué cosa? La boca, que en realidad se llama cavidad oral o el famoso istmo de las fauces. Miren ahí cómo la puedo ver. Entonces, cuando ustedes tienen que hacer, por ejemplo, un hisopado, dicen, bueno, es un hisopado faríngeo, ¿sí? Un hisopado de lo que es la garganta, lo que están tocando, ¿sí? Va a ser la orofaringe cuando es a través de la cavidad vocal. Y si ingresan a través de la nariz, a donde van a llegar a buscar, ¿sí? Las secreciones de ese paciente va a ser a la nasofaringe, ¿sí? Acá les saco la parte digestiva. Y fíjense que recién yo acabo de eliminar la parte digestiva y se me eliminó también la orofaringe, ¿sí? La orofaringe y la laringofaringe se me fueron. ¿Por qué? Porque ahora estoy en problemas con esto, voy a tener que empezar a borrarles de vuelta, porque si borro esto, ¿sí? Como lo teníamos, ¿bien? Me sacó a todo eso porque la faringe es una vía en común tanto para el aire como para el alimento, ¿sí? Entonces que realmente, ¿sí? Esto lo que hace es cumplir una doble función, una función respiratoria, ¿sí? Y una función a nivel digestivo. Por eso recién cuando le saqué lo que era la parte digestiva, se me fue absolutamente todo y se me fue esta parte que me interesaba de la faringe, ¿sí? Y si lo vemos acá, acá estamos viendo por qué. Esperen que estoy sacando todo esto que son los conductos de las glándulas salivares, ¿sí? Miren acá. Esta entonces era la orofaringe, ¿sí? Y acá se continúa con esta estructura que es la laringofaringe. La laringofaringe tiene una relación hacia adelante con la laringe y hacia atrás con el esófago. Este que está acá es el esófago, que el esófago, ¿sí? Si lo seguimos por acá, me va a ir acá, esperen que saco el peritoneo, a continuarse con esta estructura que es el estómago. Por eso es importante saber que la faringe es una vía en común para el alimento, o sea que se continuaría por este lado, y para el aire cuando iría por el trayecto de seguir hacia donde tengo la laringe y luego ir hacia donde tengo la tráquea, ¿sí? Y que en este momento también podemos ver
esa diferencia de relación que tiene la tráquea, ¿sí? Miren ahí cómo está formada por cartílagos, ¿bien? Y está tapizada en la parte posterior por músculo liso. Si yo oculto el esófago, ¿sí? Ahí vamos a poder ver que lo que tengo ahí, ¿sí? En la tráquea, es todo un músculo que me termina tapizando, por eso decimos que está formada por anillos en forma de C incompletos, ¿bien? Si yo me voy más para abajo con esto, ¿sí? Las estructuras que voy viendo, esperen que voy a sacar las de digestivo porque me molestan, ¿sí? Saco esta parte también. Me queda solamente ahora lo que va a ser la tráquea, ¿sí? Y la laringe. Podemos prestar atención a todo lo que estamos viendo acá. Acá estamos viendo, ¿sí? Que la tráquea termina a nivel de lo que sería la segunda costilla, a nivel de lo que es una referencia anatómica importante que es el ángulo de Lewis. Vemos que la tráquea se bifurca en esta área a la que llamamos carina, ¿sí? Carina con C, como si fuera el nombre. Y a partir de eso tenemos el bronquio principal derecho, ¿sí? Y el bronquio principal, ¿sí? Izquierdo, este que está acá. ¿Bien? Bronquio principal derecho y bronquio principal izquierdo. Esos son hasta acá, hasta este momento, hasta el bronquio principal derecho e izquierdo, podemos estar hablando, ¿sí? De que son las vías respiratorias extrapulmonares, ¿sí? Las vías respiratorias altas, ¿sí? Terminan por este lado, y ya cuando estamos hablando, ¿sí? De la parte de la tráquea y de los bronquios y del pulmón en sí, estamos hablando de los que son las vías respiratorias bajas. Y a este punto, antes de hablar de los pulmones, lo que es importante es ver que todo esto que estamos observando, ¿sí? Voy a sacar acá el pulmón izquierdo, todo esto que estamos observando es lo que se llama el famoso árbol bronquial. Cómo estas estructuras se van haciendo cada vez más chiquitas, cada vez más específicas, y van a llegarme ese aporte de aire a cada uno de los componentes del pulmón. De la tráquea, entonces tenemos el bronquio principal derecho o izquierdo, ¿sí? Tráquea, bronquio principal. Luego, cuando vemos la estructura del pulmón, sabemos que a los pulmones los podemos separar en lóbulos, ¿sí? Entonces, la siguiente división que voy a tener, ¿sí? Primero es un bronquio para cada pulmón. Y el segundo va a ser, bueno, un bronquio para cada lóbulo. Entonces, a partir del bronquio principal o primario, vamos a tener a estos que van a ser los bronquios lobulares, ¿sí? Y a partir de ahí tenemos una segmentación todavía mucho más específica, que sería a este nivel, ¿bien? Donde estamos hablando de que formamos a los bronquios segmentarios, ¿sí? Dentro de cada lóbulo tengo segmentos que son funcionalmente independientes, los famosos segmentos broncopulmonares, que son segmentos independientes porque, ¿sí? Reciben cada uno el aporte de un bronquio, el aporte de una arteria pulmonar y el drenaje de una vena pulmonar, ¿sí? Entonces pueden hacer sus funciones sin molestar al otro. Yo me puedo llevar una partecita de alguno de estos segmentos sin estar involucrando al resto del órgano. A partir de acá, ya no tenemos más bronquios. La estructura que se continúa a esto van a ser los bronquiolos, ¿sí? Entonces, la parte más chiquitita que estamos viendo acá van a ser los bronquiolos. Bronquiolos teníamos de dos tipos. Los bronquiolos que eran los terminales y los bronquiolos que van a ser los respiratorios. Aquellos bronquiolos que se llamaban respiratorios se continúan con unos saquitos que tenemos, que hay millones adentro de los pulmones, que se llaman alveolos, ¿sí? El alveolo es la unidad funcional del pulmón, porque ahí se produce un proceso que es extremadamente importante al que llamamos hematosis. Lo que acabamos de ver recién es la segmentación broncopulmonar, ¿sí? Empezando de la tráquea, siguiendo por el bronquio fuente o bronquio principal, bronquio lobular, bronquio segmentario, bronquiolos terminales y respiratorios y finalmente los alveolos, ¿sí? Y recuerden que la funcionalidad en ese caso es que se pueda generar ese intercambio, ¿sí? A través de el alveolo con el capilar pulmonar de estos gases que van a ser el oxígeno y el dióxido de carbono, ¿sí? Para oxigenar esa sangre que venía, ¿sí? Había llegado a esta zona a través de quién, ¿sí? Si yo les agrego acá la parte cardíaca, miren ahí, tenemos a este que es el corazón, ¿sí? El corazón me había llevado estas que son la arteria pulmonar, ¿sí? El tronco y las arterias pulmonares, eso me estaba llegando acá a donde estamos hablando, ¿sí? De los pulmones. Y de los pulmones teníamos, ¿qué cosa?
todas las venas pulmonares. La arteria pulmonar, ¿sí? Cada una de estas arterias le llevó al pulmón sangre carboxigenada, o sea que a nivel del capilar arterial, que está haciendo ese intercambio con el alveolo, tenemos sangre carboxigenada, y luego el capilar venoso, ¿sí? Es el que lleva la sangre, ¿sí? Oxigenada, que vuelve con el camino inverso y desemboca acá atrás en la aurícula izquierda, ¿sí? A través de las 4 venas pulmonares que conocíamos. ¿Bien? Eso es para que sepan que obviamente siempre tenemos una relación entre las diferentes cuestiones que estuvimos viendo. A partir de esto, también otra cosa que me interesa que se pueda remarcar es que nosotros cuando hablábamos de los pulmones, ¿sí? Decíamos que eran estructuras que tenían una forma básicamente cónica, donde puedo tener un vértice, donde tengo, ¿sí? Una base, donde puedo tener 3 caras, ¿sí? Una cara costal, una cara que va a ser mediastínica y una cara que va a ser diafragmática, ¿sí? Y que en la cara mediastínica yo puedo ver esta zona, ¿sí? A la que vamos a llamar ilio, ¿sí? El ilio es la región del órgano donde están ingresando y emergiendo estructuras. En este caso, las estructuras que están ingresando van a ser el bronquio, va a ser la arteria, y la estructura que está saliendo van a ser las venas, juntos también con los linfáticos. ¿Bien? Este lilio estaba, ¿sí? Delimitado en la superficie, ¿sí? Interna, ¿sí? La cara medial del pulmón, por un repliegue de pleuras, que es una membrana serosa que me lo recubre, ¿sí? Que me está haciendo la unión de la pleura que se separaba en la hoja visceral y la hoja parietal. En este caso, a este nivel, y haciéndole todo un reborde a esta estructura, tenemos lo que se llama pedículo, que es la unión entre la pleura visceral y la pleura parietal, ¿sí? Esas dos pleuras, ¿sí? O sea, todo de la misma estructura, pero se divide en 2 secciones. La pleura visceral es la que está pegada a la superficie del órgano y la pleura parietal es la que estaría pegada, ¿sí? A la superficie costal. Y en el espacio entre ambas, lo que yo encontraría es un espacio potencial al que llamamos cavidad pleural, ¿sí? Esa cavidad pleural, ¿bien? Es un espacio potencial, ¿por qué? Porque en condiciones normales tiene pequeñas cantidades de un líquido lubricante y líquido surfactante que me sirve para que los pulmones se puedan expandir cuando respiramos, ¿sí? Aumenta su tamaño y luego disminuyen. Y además, ¿sí? Que se mantengan las tensiones para que estos puedan hacer el intercambio como corresponde, ¿sí? Y es uno de los espacios potenciales, cuando nosotros hablábamos de los compartimentos de líquidos corporales del cuerpo. Esos espacios potenciales serán aquellos donde si yo tengo una patología, que más adelante ustedes cuando tengan que cursar fisiopatología, vamos a hablar de eso, ¿sí? Les digo vamos a hablar porque yo doy esa materia, si no lo van a hablar con otra profesora, ¿sí? Cuando hay patologías que pueden ser el edema o el derrame, y se acumula el líquido en esos espacios potenciales, la cavidad pleural es uno de esos lugares donde puede suceder esto. Y a ustedes, como técnicos en laboratorio, les van a llegar esas muestras porque es muy importante la labor del técnico de laboratorio en el diagnóstico para saber cuáles son las posibles causas de que ese paciente esté teniendo, ¿sí? esa afección. Yo quiero que ustedes analicen ese líquido, que me digan qué contenido hay de proteínas, qué contenido hay en cuanto a enzimas, ¿sí? Qué tipos celulares voy a encontrar ahí, un montón de información que al médico eso le llega y a partir de eso se puede diferenciar muchísimo cuál sería la intención diagnóstica a través de ese paciente. Nos pueden diferenciar muchísimo el pensamiento de qué le está pasando e ir acercándonos mucho más hacia la causa real de lo que le pasó a esa persona, ¿sí? De todo esto, una cosa que no habíamos visto hasta ahora, pero sí les voy a mostrar acá por separado, ¿sí? Tiene que ver con la estructura que la nombré rápidamente, pero no le dimos mucha, ¿sí? Importancia. Voy a ir a esta vista. Esto que está acá, esta es la laringe, ¿sí? Fíjense en acá cómo me queda. Esperen que saco la parte vascular y saco la parte nerviosa, ¿sí? Y vamos a sacar la parte 12 también porque me molesta. No, la voy a dejar porque si no, no la vemos. Ahí está. Entonces, este pedacito que me quedó acá me está marcando que es la laringofaringe. Y hacia adelante se comunicaba con una estructura, que es esta que estoy viendo acá, que es la que se llama laringe. La laringe es una estructura cartilaginosa, ¿sí? Esto lo sacamos, esto es un hueso, no me interesa. Vamos a sacar acá a esta también, y ahí la podemos ver, ¿sí? Le voy a sacar acá la mandíbula, y vamos a sacar todos estos ligamentos, ¿sí? Que también me molestan.
¿bien? Y esto que acabamos de ver acá, entonces, que estoy dejando, es simplemente la laringe, ¿sí? Fíjense en cómo esta estructura está, ¿sí?, cerrada por adelante, pero hacia atrás está abierta, ¿sí? La abertura posterior es comunicante justamente con lo que va a ser la faringe. Por eso decimos que la faringe era un hemicilindro musculofacial. Hemicilindro, ¿por qué? Porque está partido por la mitad, ¿sí? Y hacia adelante me comunica directamente con esta estructura, ¿sí? Entonces, fíjense en cómo tengo cartílagos. Este es el cartílago epiglótico, este es el cartílago tiroideo, y este es el cartílago cricoides, ¿sí? O cricoideo, ¿sí? Los tres cartílagos que son impares son los más grandes que tengo con respecto a esta estructura. Y luego hacia atrás, en lo que sería una vista posterior, ¿sí?, ahí puedo ver a los cartílagos más chiquititos, que son los cartílagos pares. Estos son los cartílagos aritenoideos, ¿sí? Estos van a ser los cartílagos corniculados, y acá no me los marcas, pero acá hay un repliegue, ¿sí?, de lo que serían las membranas, que se llama repliegue ariepiglótico, y ahí tendríamos a los cartílagos, a los que son los cuneiformes. ¿Bien? Yo les decía que a mí no me interesa en este punto para ustedes que sepan todos los nombres de los cartílagos, si bien lo vemos en la clase y lo tienen en el material. A mí lo que me interesa es que ustedes sepan que esta estructura, ¿con qué se comunica? Se comunica con la faringe, ¿sí? Se comunica con la tráquea, que es una estructura cartilaginosa y que tiene funciones muy importantes, ¿sí? Una de las funciones importantes que tiene, y va a ser gracias a este cartílago, ¿sí?, es que en el momento de la deglución, o sea, que uno ingiere alimento, ese alimento, ¿sí?, va a llegar por acá, va a llegar por la boca, ¿sí?, y cuando llega por acá, lo que hace es tocar esto para que este cartílago se baje, me cierre la entrada a la laringe, y entonces ese bolo alimenticio pueda seguir su trayecto hacia, ¿sí?, el esófago y hacia el estómago. ¿Bien? Esa es una de las funciones importantes que tiene, la de proteger la entrada de la vía aérea, ¿sí?, frente al bolo alimenticio cuando hablamos de la deglución. Otra de las funciones que tiene, ¿sí?, es que el cartílago, si bien no es tan duro como el hueso, es resistente. Lo que está haciendo que esta estructura sea de esa manera, lo mismo que con la tráquea, me sirve porque me busca que se mantenga lo que se llama la permeabilidad de la vía aérea, o sea, que tenga un flujo continuo de aire, ¿bien?, y que en ningún momento me quede sin poder respirar, porque sería, ¿sí?, un bajón. Lo vimos en primeros auxilios, que si el corazón funciona bien, las partes cardiovasculares está todo bien, pero me quedo sin poder respirar, tengo un periodo muy corto, ¿sí?, en el cual va a seguir todo funcionando. Si no sigue funcionando, no recibe oxígeno, el corazón entra en un paro cardíaco, ¿bien? Y en ese caso, si no respiro y no me late el corazón, me termino muriendo. Como el cuerpo en su diseño siempre lo que busca es mantenernos vivos y la funcionalidad, una de esas cosas para asegurarme de que siempre tenga aire es justamente tener acá cartílago en vez de tener músculo, en vez de tener otro tipo de estructura, ¿sí? Me tengo que asegurar que esté permeable. Y otra cosa que en este caso, esperen que les voy a poner acá, así lo podemos ver, ¿sí? Y de paso esto les digo, miren acá como es un examen. Ustedes acá les va diciendo que vayan buscando cosas y lo pueden ir chusmeando de acá. Pero más que para eso, lo que quiero es que vean esto, ¿sí? Acá, sí, tenemos también otra de las funciones que tiene esta estructura, que es la laringe, es que acá encontramos un aparato que se llama la glotis, ¿sí? La glotis es el aparato vocal que tenemos nosotros, es la caja vocal del ser humano, ¿sí? ¿A raíz de qué? De que tenemos estos, ¿sí?, ligamentos, que son los ligamentos vocales, ¿sí? Esos ligamentos vocales, las famosas cuerdas vocales, cuando el aire pasa, porque fíjense que si yo miro para ahí abajo, lo que voy a tener es la tráquea, o sea que acá siempre hay un flujo de aire. Cuando el aire pasa por acá, hace que vibren, y eso es lo que nos permite a nosotros emitir sonido, ¿sí? Y ese sonido es lo que después interpretamos, ¿no?, como palabras, como un idioma, y nos podemos comunicar de esa manera, ¿sí? Entonces, otra de las funciones que teníamos con respecto a la estructura, ¿sí?, de esto, tiene que ver con lo que habíamos visto recién, de que en este sentido estamos encontrando a el aparato fonador, ¿sí?, donde estamos hablando de que podemos hablar, ¿sí?, e entonar con eso. ¿Bien? Acá en esto podemos ver de vuelta algo para ver acá, ¿sí?
Fíjense que me está marcando mejor al pulmón derecho y al pulmón izquierdo, ¿sí? Acá seguimos en el examen, por eso les digo que está muy bueno este programa para poder practicar, para poder identificar estructuras, ¿sí? Obviamente que además, al ser interactivo, uno lo hace prestar un poquito más de atención y por eso entiende mucho más que quizás con un dibujo bidimensional. Pero acá me sirve para que ustedes puedan ver algo que todavía no habíamos hablado con esto, que tiene que ver con, de vuelta de los pulmones, cuando uno decía que los separaban en lóbulos, esa división en los lóbulos es a través de las fisuras, ¿sí? Tenemos una fisura que va a ser esta que está acá, ¿sí? Que esa es la fisura oblicua, ¿bien? La fisura oblicua la voy a encontrar tanto en el pulmón derecho como en el pulmón izquierdo, ¿sí? Pulmón derecho y pulmón izquierdo tengo la fisura oblicua. En el izquierdo, la fisura obliqua me separa el lóbulo superior del lóbulo inferior. Y en el derecho, esta fisura oblicua me separa el lóbulo inferior del lóbulo superior y del lóbulo medio. En el pulmón derecho voy a encontrar una segunda fisura, que es esta que estoy buscando ahí, que esa es la fisura horizontal. La fisura horizontal la voy a encontrar únicamente en el pulmón derecho, porque el pulmón derecho es el único que se divide en 3 lóbulos. El izquierdo tiene solamente 2 lóbulos. Entonces, el lóbulo medio existe únicamente en el pulmón derecho. Y la fisura, ¿sí?, horizontal es la que me separa el lóbulo superior del lóbulo medio en el pulmón derecho. En el pulmón izquierdo hay otras particularidades para tener en cuenta, ¿sí? Estamos viendo que acá encontramos un espacio, ¿sí? Esto se llama una escotadura, y es la escotadura cardíaca, porque acá en el medio, ¿sí?, tendríamos en lo que es la región que es el mediastino al corazón, y el corazón tiene una relación, tiene una direccionalidad hacia la izquierda, la línea media, por lo cual está muy en contacto con el pulmón, ¿sí?, sobre todo con el pulmón izquierdo. Esto entonces es la escotadura cardíaca, y esto que le haría como una pequeña tapita al corazón, ¿sí?, en la parte de lo que sería el ápice del corazón, eso sería el famoso lóbulo de la língula, que no es un lóbulo independiente, sino que forma parte del lóbulo superior del pulmón izquierdo, y que nosotros creemos que es un remanente de que en algún momento los seres humanos tuvimos 3 lóbulos en ambos pulmones, y que después por razones evolutivas hemos quedado con 2 lóbulos del pulmón izquierdo y 3 lóbulos en el pulmón derecho, ¿sí? Ahora, otra cosa que quiero que les quede claro, fíjense ahí como estas, ¿sí?, fisuras las puedo ver en todo, en todo lo que es, ¿sí?, la extensión, la cara posterior y la cara anterior lo puedo ver bien, ¿sí? Acá podemos ver lo que les comentaba recién de la tráquea, como está cerrada con este músculo liso, ¿sí? Y otra cosa que me interesa es que se vean las diferencias entre ambos pulmones, ¿sí? Miren, el pulmón derecho es un poco más ancho que el pulmón izquierdo, ¿sí? El pulmón izquierdo es un poquito más angosto y un poquito más, ¿sí?, más chiquito. Fíjense que acá en las bases uno se puede dar más cuenta de que el pulmón izquierdo es más pequeño que el pulmón derecho. El pulmón derecho es así de rechoncho porque acá abajo tengo una estructura que es el hígado, que me lo está, ¿sí?, apretando, está haciendo que se vaya para arriba. Ahora, una cosa que quiero que vean, ¿sí?, esperen que voy a salir de acá, tiene que ver con los bronquios. Acá, vamos a ver en este. En este, ¿sí?, ahí los tenemos por transparencia a el pulmón derecho y el pulmón izquierdo, y nos damos cuenta que si comparamos el bronquio principal derecho con el bronquio principal izquierdo, hay características morfológicas bien marcadas. El bronquio principal derecho, ¿sí?, va a ser más vertical que el bronquio principal izquierdo, que es más horizontal, va a ser más ancho y va a ser más corto que este, ¿sí? Fíjense en el camino que está haciendo el bronquio izquierdo para llegar, en cambio el bronquio derecho, enseguida que se bifurca la tráquea, puede ingresar al pulmón, ¿sí? Entonces, estas diferencias entre el bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo son importantes porque nos permiten a nosotros de vuelta pensar que en un paciente que tiene un problema que sería una OVAC, una obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño, en la mayoría de los casos lo vamos a encontrar, si está en vía respiratoria baja, lo vamos a encontrar del lado derecho, porque es mucho más fácil, ¿sí?, que algo que ingresa por vía aérea, ¿sí?, lo haga de esa manera, ¿sí?, lo haga por acá, a ver acá, ¿sí?, lo haga así, ¿bien?, y llegue al lado derecho a que lo haga del lado izquierdo por lo que son las características de los bronquios, ¿bien?
¿Se entendió hasta ahora, chicos? ¿Alguna pregunta con esto que acabamos de ver recién? Sí, profe, se entiende. ¿Bien? Bien, de respiratorio. ¿Alguna otra cosa que no les haya dicho ahora que quieran ver? ¿O estamos bien con respi con esto? De la hematosis, ¿puede ser? Un Sí, repaso. bien. Cuando hablamos de la hematosis, ¿sí? Vamos a pasar acá a la pizarra. Bien, entonces, hematosis, ¿sí? Esto es lo que se llama intercambio gaseoso, ¿sí? La hematosis se va a estar dando en dos lugares, ¿bien? Se va a estar dando a nivel del pulmón y se va a estar dando a nivel de los tejidos, ¿sí? Esos son los dos lugares donde tengo el mismo proceso, ¿sí? Mismo proceso, ¿sí? Entonces tengo hematosis a nivel de los pulmones, que generalmente, o sea, hematosis es el mismo proceso. Generalmente cuando uno dice hematosis, la mayoría de las personas se está refiriendo a lo que pasa en el pulmón, pero la hematosis también sucede a nivel de los tejidos, ¿sí? ¿Qué otra forma de decirle esto es hematosis a nivel alveolar y hematosis a nivel capilar? ¿Bien? En ambos casos, ¿sí? Yo voy a tener, ¿sí? Estructuras que interaccionan, ¿sí? En los pulmones yo voy a tener dos estructuras que se están relacionando, ¿sí? Voy a tener, por un lado, a los alveolos, ¿bien? Y voy a tener a quién, a el capilar pulmonar. Y cuando hablamos de los tejidos, ¿sí? Acá voy a tener a las células y voy a tener a quién, a el capilar tisular, o sea, el capilar que está llegando hacia los tejidos, ¿sí? Entonces tengo las células, ¿sí? Y acá tengo al capilar tisular, que es otra forma de decir el tema de tejidos, ¿bien? Ahora, cuando hablamos de intercambio gaseoso, acá les voy a poner en otro color, ¿cuáles son esos gases? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de oxígeno, ¿sí? Al que le decimos O2, ¿sí? Esa es la forma química, y hablamos de dióxido de carbono, al que le decimos CO2, ¿sí? Y uno de los conceptos físicos atrás de esto, ¿bien? Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con leyes de los gases, ¿sí? Como tienen que ver procesos de cambios de presiones, de difusión, hay todo un contexto de leyes físicas atrás de eso, que no me interesa entrar ahora en detalle en lo que es la mecánica respiratoria. Pero sí una cosa que está bueno que sepan, que es importante, sobre todo por el tema de cómo funciona la hemoglobina, que seguramente lo han visto con Anabela cuando vieron sangre, y vieron que en los glóbulos rojos, ¿sí? Ellos son realmente los encargados, ¿sí? A nivel de estar circulando la sangre por los capilares, de transportar, gracias a la hemoglobina, el dióxido de carbono y el oxígeno. ¿Escucharon hablar de eso? ¿Hablaron con eso con Ana? Sí. ¿Sí? Bien. ¿Y por qué les digo esto? Porque la funcionalidad de eso es que la hemoglobina, que está en esos hematíes o glóbulos rojos o eritrocitos, son los tres nombres para decir lo mismo, tiene afinidad tanto para el oxígeno como para el dióxido de carbono. ¿Sí? Pero en realidad, a nivel químico, a la hemoglobina, ¿sí? Le gusta mucho más el dióxido de carbono que el oxígeno. Y si hablamos de monóxido de carbono, se olvida que existe el oxígeno. ¿Sí? Entonces, un concepto importante tiene que ver con la concentración de estos gases o la presión, ¿sí? Parcial que haya de esos gases. ¿Bien? Cuando hablamos de que estamos a nivel de los alveolos, ¿sí? Los alveolos son vía respiratoria. Entonces acá, ¿sí? La presión, ¿sí? De oxígeno, ¿sí? La presión de oxígeno, O2, la P de presión, oxígeno, es mayor, ¿sí? Y cuando hablamos del capilar pulmonar, en este caso acá, este capilar pulmonar me está trayendo sangre carboxigenada.
de parte de los tejidos, ¿sí? Entonces la presión de dióxido de carbono es mayor. ¿Bien? A nivel de los tejidos, la historia es al revés, porque las que están generando productos de desecho van a ser las células, ¿sí? Entonces acá la presión de dióxido de carbono es mayor, y el capilar tisular, ¿sí? Me está trayendo la sangre arterial, que es rica en oxígeno, y acá, ¿qué les puse acá? Esperen, perdón, cuando ven así que escribo algo, pero yo no me doy cuenta, recuerden que la profe tiene dislexia, ¿sí? Perdón, entonces la presión de CO2, ahora sí, CO2 es mayor, ahí estamos, y ahora sí, acá lo que les decía, que en el capilar tisular, ¿sí? En la parte arterial está trayendo sangre oxigenada, ¿sí? Entonces la presión de oxígeno, ¿sí? Es mayor. ¿Bien? ¿Y por qué les decía que este tema de las concentraciones es importante? Porque como es mayor uno con el otro, sobre todo en el nivel de los pulmones, eso es importante porque como hay más disponibilidad de oxígeno que de dióxido de carbono, a la hemoglobina no le queda otra más que unirse al oxígeno, ¿sí? Si no tuviéramos esto, la hemoglobina por ahí no le daría bolilla al oxígeno. Que eso, entre paréntesis, es el concepto, digamos, de por qué es tan fácil que nosotros nos intoxiquemos con el monóxido de carbono y ahora en invierno con el tema de las estufas. ¿Por qué? El oxígeno que respiramos nosotros, ¿sí? Del aire atmosférico, está al 21%. ¿Qué pasa? Si ahora el aire que yo estoy respirando está cargado de monóxido de carbono y yo lo estoy respirando, la disponibilidad que haya dentro de los pulmones del aire empieza a tener más disponibilidad de monóxido de carbono que de oxígeno, y la hemoglobina al oxígeno le dice, bueno, ni nos conocemos. Empieza a unirse al monóxido de carbono y a las células ¿qué le va a llegar? Le va a llegar el glóbulo rojo que ahora le está llevando monóxido de carbono. Y la célula, para vivir, necesita oxígeno. Por eso es que la intoxicación con monóxido de carbono es tan grave porque nos podemos llevar a la muerte, ¿sí? Toda esa sensación de hipoxia hace que encima nos estemos más aletargados, ¿sí? Nos mareamos, empezamos a tener depresión de todas las que son las funciones nerviosas y nos quedamos dormidos y eventualmente la persona que está intoxicada puede morir, ¿sí? Pero es por esto de las presiones que hay y de esta afinidad que tiene la hemoglobina por una sustancia o por la otra. ¿Bien? Ahora, con esto de que las presiones son mayor y menor en otro lado, ¿qué es lo que me interesa que sepan acá? Que hablamos de un intercambio. ¿Por qué? Porque el cuerpo, uno de los conceptos, ¿sí?, que tenemos que tener en cuenta con respecto a esto, es el concepto de equilibrio. ¿Sí? Entonces hablamos de equilibrio. ¿Bien? Entonces, ¿qué dice el cuerpo? Dice, bueno, vos sos un alveolo pulmonar y tenés mucho oxígeno. Yo soy un capilar pulmonar y tengo mucho dióxido de carbono. Cambiemos, a vos te falta dióxido de carbono, a mí me falta oxígeno, entonces lo que se hace es un intercambio, ¿sí?, con el oxígeno que va a ingresar hacia la circulación sanguínea y el dióxido de carbono que va a ser eliminado por vía pulmonar. Y en los tejidos pasa exactamente lo contrario, ¿sí? El capilar tisular va a tener mucho más oxígeno que el espacio donde están las células, entonces el intercambio es a la inversa, ¿sí? El oxígeno va a difundir hacia, ¿sí?, el espacio intersticial donde están las células y hacia la circulación sanguínea va a llegar, ¿qué cosa? El dióxido de carbono. ¿Bien? Esto es lo que se llama hematosis, este intercambio gaseoso que hay entre estas áreas, ¿sí? Entonces, uno lo que hace es cambiar, ¿sí?, por lo mismo. Los dibujos que siempre les hago, ¿bien? Imagínense acá, para acá arriba tendríamos, ¿qué cosa? Este sería el alveolo, ¿bien? Y acá vamos a buscar otro color, y acá esta sería la célula, y siempre en relación con esas estructuras vamos a tener, ¿qué cosa? Un capilar, ¿sí? En este caso, esperen que les pongo uno más grueso, ahí. En este caso, tenemos que viene el capilar arterial, ¿bien? Ahí. Y en este caso tenemos que sale el capilar venoso, que lo pongo en este color azul, ¿sí?, o celeste, porque eso es lo que usamos por convencionalidad, ¿sí? Recuerden que a nivel pulmonar es donde tengo la excepción de qué tipo de sangre está circulando por un lado o por el otro. ¿Bien? Entonces eso que les acabo de dibujar ahí sería el capilar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos a nivel de
a nivel del alveolo, ¿sí? El dióxido de carbono pasa hacia el alveolo para luego ser eliminado por la vía respiratoria, y el oxígeno que venía por la vía respiratoria, ¿sí? Ahora está ingresando al capilar, ¿sí? Y ahí les pongo los nombres para que lo entiendan, ¿sí? Acá tenemos, acá sería capilar arterial, ¿sí? Con dióxido de carbono. Bien. Y acá tenemos el capilar venoso con oxígeno. ¿Sí? Entonces, eso fue lo que hicimos del intercambio. Acá, a nivel de la célula, ¿sí? Estamos al revés. Acá tengo un capilar arterial que tiene oxígeno, entonces le doy oxígeno a la célula y la célula me va a dar dióxido de carbono, ¿sí? Porque es su producto de desecho, ¿sí? Entonces acá tenemos, ¿qué cosa? Un capilar arterial con oxígeno, ¿sí? Y acá tenemos un capilar venoso con dióxido de carbono. ¿Bien? Esto que está pasando acá arriba es lo que está pasando, por eso necesitamos el proceso de la circulación menor, ¿sí? Este capilar arterial con dióxido de carbono viene a raíz de la madre de ese capilar, ¿sí? Más grande va a ser ¿quién? La arteria pulmonar, que nació del ventrículo derecho del corazón. Este capilar venoso, que tiene oxígeno, va a ser el hijo, o sea, el primero, ¿sí? En realidad el hijo no, el primero, que me va a generar después ¿a quién? A las venas pulmonares que están llegando a dónde? Están llegando hacia la aurícula izquierda del corazón, ¿sí? Este capilar arterial que tengo acá, que llega a los tejidos, es el que nació a raíz de esa arteria madre, la aorta, que nació en el ventrículo izquierdo. Y el capilar venoso es el que después me va a formar a las diferentes venas que estén llegando hacia dónde? Hacia la aurícula derecha, ¿sí? Entonces fíjense en cómo estos procesos, ¿sí? Son muy similares, estamos usando los mismos conceptos, ¿sí? Y los tenemos que entender. El tema de por qué tengo ese tipo de sangre circulando por cada parte del capilar tiene que ver con lo que va a ser, ¿sí? La circulación sanguínea, la circulación menor o pulmonar y la circulación mayor o sistémica, ¿sí? El oxímetro de pulso, ¿sí? Lo que hace es medir la saturación de oxígeno que vos tengas en sangre a nivel de los capilares que están muy sensibles a raíz de lo que es los dedos, la llama del dedo, ¿sí? Lo que tenés ahí es, claro, el tema de saber si hay baja oxigenación es que uno tiene parámetros normales, ¿sí? De 95 a 100 es la oxigenación normal del paciente, ¿sí? Que está en su casa. Todos tendríamos que tener, si te pones el oxímetro de pulso ahora, a vos en la moto te tendría que dar de 95 a 100 de saturación. Hasta los 90 ya estás en hipoxia, pero es una hipoxia, ¿sí? Leve, podríamos decirle. Ya cuando bajás de los 90 ya es una hipoxia severa, ¿sí? Y hoy en día con el tema del COVID, que es una cosa que hay pacientes que están saturando mal, cualquier paciente que esté saturando por menos de 93%, ¿sí? Ya dependiendo de el contexto en el que está, ya es una pauta de alarma que los podría hacer a ustedes pensar en recurrir a servicios sanitarios. Si el paciente, si sus familiares o si ustedes están saturando menos de 90%, vayan a la guardia. 85 corriendo a la guardia. 80 o menos de 80, ¿sí? Nada, en avión hacia una guardia o que los vengan a asistir, ¿sí? Y en el caso de que suceda eso, muchas veces se puede, ¿sí? Compensar dándole terapia de oxigenación al paciente en las guardias, pero con saturaciones tan comprometidas abajo de los 85, es muy probable que sean pacientes que después terminan requiriendo intubación, ¿sí? Entonces, nada, o sea, por ahí es muy frío lo que les digo, pero es una cosa que uno tiene que pensar de si, no sé, mi vieja ahora está saturando 85, le digo, mira, la alianza, déjala en casa, sacate las cadenitas, anda con ropa cómoda, ¿sí? Te doy un abrazo, te digo que te amo, porque probablemente una de las opciones que tengo es que la terminen intubando, ¿sí? Y la intubación es un proceso bastante delicado para esas personas, ¿sí? O sea, es un proceso donde estamos tratando de forma externa, poder compensar esta deficiencia que hay en cuanto a la ventilación del paciente.
Muchos pacientes se recuperan bárbaro, es recontra transitorio, ¿sí? Otros pacientes no llegan a la intubación, ¿sí? Con esa saturación pueden llegar a la clínica, los podemos dejar en observación y dándoles con la famosa bigotera se compensa. Y otros pacientes, lamentablemente, los tuviste en tu casa hace un rato, fueron a la guardia, se descompensan, pasan a terapia intensiva, se los intuba y de esa intubación no salen más. ¿Sí? Entonces, por eso les digo que estas cosas son, si uno las conoce, nos puede ir preparando, ¿sí? Un poquito de cómo manejarnos en ese sentido. ¿Sí? Entonces, hoy en día el tema de la saturación de oxígeno creo que se está dando como un poco más de público conocimiento, se está haciendo un poco más extensa el conocimiento de esto a la población por la situación de pandemia que estamos viviendo y cómo el COVID es una afección a nivel respiratorio. ¿Sí? ¿Se entendió esto, chicos, el tema de la matosis? ¿Alguna pregunta, lo que no haya quedado claro con esto? ¿Se entendió, profe? Bien. ¿Qué otra cosa quieren que charlemos o quieren que veamos? ¿Con qué seguimos? ¿O están bien así? Estas cosas ustedes me dicen, amores, para dónde vamos. Bien, con digestivo, sí, podemos ver. Esperen que les voy a mostrar acá también de vuelta. Les sigo compartiendo pantalla ahora con este. Con el digestivo, el tema de la irrigación hepática no es uno de los temas que me interesa que ustedes tengan ahora en sí, a grandes rasgos. ¿Bien? El tema de la digestión, la irrigación hepática es que es una, vamos a esta, es una irrigación de doble vía. ¿Sí? Esperen que me voy alejando esto de acá. ¿Sí? Voy a sacar este que es el estómago. A ver si saco acá. Ahí está. Estos líos que están viendo de acá atrás, ¿sí? Todas estas venas que están viendo acá y arterias, esta es la arteria aorta, ¿sí? Y esta es la vena cava inferior, ¿sí? La vena cava inferior. Y acá van a estar viendo, ¿sí? Que a la vena cava inferior están llegando, ¿sí? Todas estas son las venas hepáticas, ¿bien? Pero las venas hepáticas se forman a raíz de esta que tenemos ahí, que es la vena porta, ¿sí? No sé si se llegan a entender lo que les estoy marcando. Cuando hablamos del hígado, ¿sí? El hígado tiene una doble irrigación. Cuando hablamos de irrigación, quiere decir de la sangre que le llega al hígado. La sangre al hígado le está llegando por parte de una arteria, ¿sí? Que va a ser esta que está acá, que es la arteria hepática común, ¿bien? Y por parte de una vena, que va a ser esta, que va a ser la vena porta hepática, ¿sí? Esta que está acá, que es la arteria hepática común, ¿sí? Fíjense en que nace a raíz de una rama de la aorta que se llama tronco celíaco. Tronco celíaco, ¿por qué? Porque de acá está dándole ramas para esto de acá, que es el vaso, y para el estómago, que lo teníamos recién y que yo lo saqué. Si se los vuelvo a poner, ¿sí? Ahí verían el estómago, ¿sí? Entonces, a partir del tronco celíaco yo tengo que se da esta arteria hepática común, ¿bien? Y otra vena que se forma por la unión de las venas, ¿sí? Esplénica, esta que está acá, ¿sí? De la vena que va a ser la mesentérica superior, ¿sí? Y de una de las venas que está por acá, ¿sí? No, esa no, esperen que la enganche, ¿sí? De una de las venas también que tienen que ver con el otro de los órganos que viene por acá, que tengo que ponerlo bien para que se vea, me forman esta vena que es la vena, ¿sí? Porta. ¿Qué pasa? Uno está acostumbrado a pensar que la sangre viene, cuando hablamos de irrigación, hablamos de arterias. En este caso, la que realmente está aportando el mayor caudal de sangre, ¿sí? Y de oxigenación al hígado va a ser la vena, ¿sí? Hablamos de una división de 70-30. Un 30% de la sangre del hígado viene a raíz de lo que va a ser la circulación, ¿sí?
arterial, por medio de esta, que es la arteria hepática, ¿sí? Esta arteria hepática común, que después se está dividiendo en todas las ramas que están viendo acá, y el resto de la circulación, o sea, de la irrigación, el 70% viene a raíz de la vena hepática, ¿sí? De la vena hepática, la vena porta hepática. Ahora, todo eso, ¿sí? Una vez que se irriga al hígado, ¿sí? Las venas que surgen son las venas hepáticas, que son estas que están viendo acá, ¿sí? Estas son las venas hepáticas, que las venas hepáticas terminan desembocando y terminan drenándome, ¿dónde? En esta, que es la vena cava inferior, ¿sí? Por eso hablamos de una doble circulación cuando estamos hablando con respecto a lo que es el hígado, ¿sí? Una circulación arterial que recibe aporte tanto de la vena porta como de la arteria hepática, un 70-30 a favor de la vena, ¿sí? Y un drenaje que está a cargo simplemente de los que son las venas hepáticas, que son estas que están acá, ¿sí? Donde vamos de menor a mayor con el tema de los sinusoidales y todo ese sistema, ¿bien? Esto igualmente está bueno que lo sepan, nos va a servir un montonazo en segundo año cuando veamos patologías, porque hay un montón de sistemas de anastomosis, de unión entre el sistema porta y el sistema cava, ¿sí? Que son necesarios para el correcto funcionamiento de esto, ¿bien? Pero me interesa que eso lo sepan más adelante, porque a nivel de patología ahí sí podemos ver el tema de las varices, ¿sí? Que se puede generar en este punto digestivo, lo que pasa cuando hay una hipertensión, ¿sí? Portal y demás. Ahora, con que ustedes sepan, ¿sí? Que en el hígado tiene este doble sistema, con eso me alcanza y me sobra para que tengan una idea, ¿sí? Esperen que voy acá con el sistema digestivo. Sistema digestivo también lo podemos ver en sistema digestivo alto y sistema digestivo bajo, ¿sí? Sistema digestivo alto, ¿por qué? Porque a esta altura que estamos encontrando, ¿sí? La digestión empieza en este nivel donde tenemos aquí a la boca, ¿sí? A través de la masticación y a través del aporte de esto que están viendo acá, que son las glándulas salivares, ¿sí? Las glándulas salivares, que las más importantes, no las únicas, son estas tres que estamos viendo acá, ¿sí? Esta, que es la parótida, ¿sí? Esta que se ve acá, ¿sí? Esperen que oculto la mandíbula, esta que se ve acá, que es la submandibular, y esta que van a ver acá, que va a ser la sublingual, ¿sí? Esas, cada una ven que tienen un conducto, si yo me acerco, ¿sí? Tienen conductos que desembocan en la cavidad oral. Aportan su contenido secretorio, que es la saliva, ¿sí? Para que eso también ayude junto con la mecánica, empieza acá la digestión mecánica y también digestión química de los alimentos, ¿sí? A través del proceso de deglución, ¿sí? Ahora con el tema de la lengua, ¿bien? Si yo les saco esto, esperen que les oculto acá, ¿bien? Les oculto las encías. Ahí lo que tenemos es la lengua, ¿sí? Esto que están viendo ahí es la lengua, ¿sí? Y lo que va a hacer esto me va a ayudar a tragar y que ese bolo alimenticio pase a esta estructura que estamos viendo acá, que va a hacer ¿qué cosa? ¿Sí? Ahí está la cavidad vocal y finalmente la orofaringe. De la orofaringe pasa a esta estructura que es la laringofaringe y a partir de ahí pasa a este tubo muscular, ¿sí? Que están viendo ahí, que es el esófago, ¿sí? El esófago, como es un tubo muscular, ¿sí? Vamos a verlo acá, en este, ¿bien? Ahí están viendo cómo se inicia en el cuello, ¿sí? A la altura de acá de lo que es el cartílago cricoide, ¿sí? De la laringe, acá lo estamos teniendo que está enganchando, ¿sí? Y luego discurre por el mediastino a nivel torácico y finalmente termina para ir a desembocar acá en lo que va a ser el estómago. Esperen que le saco acá los huesos, ¿sí? Y ahí lo podemos ver. ¿Bien? Ahí se continúa con el estómago. Uno habla, ¿saben de qué? De tubo digestivo, porque es un tubo, ¿sí? Ininterrumpido desde la boca hasta el ano. Si ustedes lo siguen, ¿sí? Seguimos acá y sigo pasando por todas las estructuras. ¿Bien? Entonces, el hígado es una glándula anexa, ¿sí? Esperen que lo saco, porque lo estoy separando. Este programa es recontra específico, tiene un montón de cosas, por eso me está costando tanto hacerlo desaparecer, porque me está marcando todos los que son los lóbulos y demás, ¿sí? Ligamento, y estas son las vías hepáticas, ¿sí? Ahora después las vemos. Sacando eso, lo que estoy viendo acá es, ¿sí? Son los órganos, ¿sí? Que forman parte del sistema digestivo. Las glándulas salivales son accesorias también, ¿sí? Estas son accesorias, pero ya las vimos recién, vamos a
acá si no nos perdemos más tiempo. Les voy a sacar esto. Esto es el epiplón mayor. Miren, yo ayer a la noche estaba terminando de estudiar y a eso de las 3 de la mañana encontré un montón de videos de disección que están muy buenos y se los voy a mostrar. Y en uno, la verdad que está espectacular como están haciendo la disección a nivel abdominal para que puedan ver esto. El epiplón, ¿sí? Es un repliegue que nace de la curvatura mayor del estómago y que cae, ¿sí? Sobre todo esto. Y que lo vamos a ver es como muy graso, ¿sí? Eso se está marcando ahí. Si lo sacamos, ahí podemos ver mejor toda la parte del colon y los intestinos, ¿bien? Entonces, ahí tenemos al esófago, ¿sí? Que el esófago se une lo que es la faringe con el estómago, ¿sí? Este que está acá es el estómago, ¿bien? Atraviesa el diafragma a esta altura y acá tenemos la unión esófago-gástrica con el estómago. Y acá obviamente en este dibujo no se ve bien, pero en condiciones normales, ¿sí? El esófago tiene un montón de curvaturas naturales que me las están haciendo porque están en relaciones muscular y está en relación con un montón de estructuras que tengo en el medio, ¿sí? Yo acá, ¿sí? Tengo el corazón, miren ahí, ¿sí? Tengo el corazón, ¿sí? Y ahí está viendo la relación que tiene con la aorta. Primero es posterior y luego se vuelve anterior a la aorta, ¿sí? Fíjense ahí que lo están siguiendo, ¿bien? Para que lo vean ahí, ¿sí? Y esta es la aorta, ¿bien? Entonces, tanto la relación que tiene con la aorta, la relación que tiene con el corazón y la relación que tiene a nivel pulmonar también, ¿sí? Ahí que están los pulmones y que están los bronquios, ¿sí? Eso hace que me termine afectando cuáles son las curvaturas naturales del esófago. Entonces, en el esófago van a ver que hay, ¿sí? Hay como lugares donde está, ¿sí? Hecho hacia adentro, hay concavidades y hay convexidades hacia adentro y hacia afuera. Porque es lo mismo, yo siempre se los explico como bien rápido para que lo entiendan, es lo mismo como el que cierra la fuerza del jean, ¿sí? El pantalón de jean. En un lado, a lo que quedó dentro del jean, queda todo recontra apretado. Ahora, todo lo que no entró, ¿qué queda? Como ese muffin que queda en la parte de arriba, ¿sí? Que me hace esa forma de hongo, porque quedó. Donde yo aprieto algo, por otro lado hay una protusión. Y eso es normal, no es patológico. Cuando ustedes lo puedan ver, uno, por ejemplo, esto lo ve en imágenes, ¿sí? Porque hacemos una video de evolución, y son, ¿sí? los estrechamientos normales que va a tener el esófago, que no son patológicos. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque muchas veces cuando uno ve convexidades, ¿sí? O concavidades sobre la anatomía o sobre la morfología de un órgano, nos puede hacer pensar en procesos neoplásicos. Y en el esófago eso realmente no es la idea, no es, ¿sí? Una de las cosas que nos entraría en mente porque no es lo que está pasando, ¿sí? Eso es normal. ¿Qué me interesa que ustedes me puedan decir todos los estrechamientos esofágicos? No, chicos, que ustedes sepan dónde va a estar el esófago, ¿sí? Con quién va a ir relacionado, que la función que tiene es, ¿sí? De transportar el alimento con esos movimientos que son movimientos peristálticos, ¿bien? Y que está hecho de músculo, de una mucosa, ¿sí? Gástrica que lo está recubriendo, ¿bien? Y que en condiciones normales tiene algunos estrechamientos por las relaciones que tiene a continuación con los órganos que está viendo, ¿bien? Eso es lo que me interesa que ustedes sepan, las generalidades de este sentido, ¿bien? Una vez que ya vimos el esófago, lo que nos sigue es esta estructura que está acá, que es el estómago, ¿sí? El estómago es un órgano que dice que tiene forma de J, ¿sí? De esa manera es como se lo describe, ¿sí? Fíjense en que uno lo vería de esta manera, ¿sí? Y ahí están viendo la famosa J con la que lo describimos, ¿bien? Y en el estómago, ¿sí? Tenemos las partes, ¿sí? Están viendo acá las capas fúngicas y pilóricas, ¿sí? Eso estamos viendo acá la muscular, ¿sí? La serosa y la mucosa, y después tenemos las calles gástricas. ¿Bien? Podemos describir externamente una curvatura menor y una curvatura mayor, ¿sí? En la curvatura mayor tenemos ese epiplón, y en la curvatura menor tenemos el otro epiplón, que es el epiplón gastrohepático, ¿sí? O epiplón menor, ¿sí? Esto también lo voy a eliminar. Ahí está. Ese ligamento de Treis es uno que me está sosteniendo aquí en el duodeno acá abajo. ¿Bien? Entonces, la función que tiene el estómago es la de seguir procesando la comida, porque la idea de todo el sistema digestivo, ¿cuál es? Procesar el alimento, degradarlo de tal manera de que lo estamos llevando hacia moléculas, ¿sí? Hacia biomoléculas que podemos absorber,
Y todo eso requiere todo un proceso tanto físico como químico, ¿sí? Mecánico y químico. En este caso, en el estómago, hay células que secretan ácido clorhídrico. Bien, el ácido clorhídrico va a tener la función de degradar un montón de elementos, también tiene una función de servirme de protección, porque hay un montón de bacterias y un montón de microorganismos que no van a poder sobrevivir en un ambiente con un pH tan ácido, ¿sí? Y además hace también todo un trabajo de mezcla, ¿sí? En el estómago estamos moviendo, ¿sí? Y me mezcla también todo el alimento. Hasta esta altura, ¿sí? Ya no teníamos alimento. Pasando por el esófago teníamos al bolo alimenticio. Cuando el bolo alimenticio llega al estómago, ya de acá, lo que va a salir es el quimo, ¿sí? Acá se forma el quimo, ¿sí? Con M, quimo. Y en el intestino delgado, que es todo lo que tengo acá en el medio, lo que se va a formar es el quilo, con L, ¿sí? Entonces va cambiando esa estructura porque va cambiando las características, porque pasó por todo un proceso, ¿sí? Físico y químico, ¿sí? La válvula ileocecal está acá abajo, ¿sí? La estamos viendo acá, estaría. No la vamos a ver acá, pero la válvula ileocecal está uniéndome esta estructura, que es el ciego, con esta parte de acá que sería el ilion, ¿sí? Con la última. Es una, el ilion está metido dentro de acá del ciego y eso es una de las cosas que me forma la válvula, ¿sí? Ahora, si yo oculto esto, que es el colon transverso, estoy viendo acá, ¿sí? Tengo otra glándula accesoria, que es este que está acá, que es el páncreas, ¿sí? Lo vamos a sacar también, con todos sus conductos. Ahí los vemos a los conductos pancreáticos. Así no nos queda ninguna glándula en el medio. Listo. Y esta estructura que acabo de descubrir ahí es el duodeno, ¿sí? El duodeno, vamos a ocultar el estómago un segundo para poder verlo, ¿sí? El duodeno tiene esta formita que está acá, ¿sí? Lo que está haciendo es, me une esta estructura que es el píloro del estómago con acá, que ya empieza el yeyuno, que es la segunda parte del intestino delgado y la primera parte móvil del intestino delgado. Duodeno, yeyuno e ilion, los tres me forman el intestino delgado, ¿sí? Ahora, el duodeno, esta es la porción fija del intestino delgado. Y el yeyuno y el ilion, yeyuno este, ilion el otro, es la porción móvil, los famosos chinchulines, ¿sí? El duodeno tiene diferentes porciones, tiene una porción, ¿sí? La primera porción, que es esta que está acá, ¿sí? Que va a ser la porción donde tengo, ¿sí? El bulbo duodenal. Tengo la segunda porción, que la segunda porción es importante porque en esta porción se están recibiendo todos los aportes de parte de la bilis que me daba, ¿sí? El hígado y que me estaba reservando la vesícula, y del jugo pancreático, que era la función exócrina que estaba siendo accesoria en este caso por parte del páncreas. Y todo eso se está volcando a este nivel del duodeno, la segunda porción, y me está ayudando a la digestión, ¿sí? Por ejemplo, de los lípidos, que los lípidos son los más difíciles de poder degradar y poder utilizarlos como, ¿sí? Como biomoléculas. En este nivel, acá, ¿sí? A ver si se los agrego y se pueden ver, ahí no sé si se dan cuenta, ven que tengo acá a la vena cava y tengo a la vena, a la arteria aorta, ¿sí? Acá están los vasos mesentéricos, ¿bien? Ahí los podemos ver a la arteria y a la vena mesentérica, ¿sí? Entonces eso, este lugar de acá, me marca una continuación que desde que tengo este angulito hasta acá, voy a tener la tercera porción del duodeno. Y acá, donde tengo el ángulo de trace, ¿sí? Esta última parte que tengo acá, acá me está formando la cuarta porción del duodeno, que es la que se me comunica con el yeyuno, ¿sí? Yeyuno e ilion, ¿sí? La función que tiene es súper importante. Acá va a darse la mayor parte de la absorción de los nutrientes, ¿sí? Está todo preparado acá, la longitud que esto tiene y los pliegues que uno encuentra acá adentro y la conformación de las propias células con las vellosidades, todo lo que tienen está hecho para poder darme muchísima más interacción con lo que está pasando por esa luz del tubo, ¿sí? Y poder absorberlo. Y toda esta zona hay un montón de repliegues, ¿sí? De lo que se llama
la parte, ¿sí?, del mesenterio, que está altamente vascularizado, porque todos esos nutrientes, ¿qué quiero hacer? Los quiero pasar a la sangre. Cuando hablemos siempre de reabsorber algo, es llevarlo hacia la sangre para que la sangre lo pueda vehiculizar y lo podamos utilizar, ¿sí? Entonces, todo está preparado en esta parte, en lo que es intestino delgado, para la absorción de los nutrientes, ¿bien? Cuando termina todo esto, ¿sí?, llegamos a esta estructura que tenemos acá, que va a ser el intestino grueso, ¿sí? El intestino grueso o también el colon, ¿sí? Está formado empieza, ¿sí?, por el ciego, que es el que se comunica acá con el que va a ser el ilio a través de la válvula ileocecal, como me estaba preguntando Gisela, ¿sí? Y esto que están viendo acá es la famosa apéndice verniforme, ¿sí? Verniforme porque eso viene de la palabra que es de gusano. ¿Ven que tiene como una forma de gusanito? Eso es, ¿sí?, es un órgano que, nada, si lo sacamos no hay ningún problema, ¿sí? Muchas veces se termina inflamando, este es lo que nos causa la famosa apendicitis y hace que lo tengamos que sacar. Es simplemente entrar y a sacar esto que está acá. Entonces, la primera parte del intestino grueso es esta, que es el ciego. En el ciego podemos identificar al apéndice, ¿sí?, o el apéndice vermiforme, si le quieren decir el nombre completo. Luego tenemos una porción que va a ser el colon ascendente, ¿sí? Tenemos el colon ascendente, déjenme ver si puedo cambiar de vista para que lo tengamos entero de vuelta. Vamos de acá, no. Vamos con esta. Vamos a sacar acá los pulmones, la parte esta no me interesa. Y la parte muscular tampoco. Saco este pliplón. Ahí está. Y ahora lo podemos ver de vuelta entero como estaba recién. Esperen que saco los huesos. Ahí estamos. Entonces, les decía que era el apéndice, el ciego, el colon ascendente. Y acá fíjense en que está pegando una vuelta. ¿Sí? Esto. ¿Bien? Ahí acaba de girar. Esto, como es un giro, se llama flexura. Flexura cólica, ¿sí? Cólica viene de colon, o también le pueden decir ángulo hepático. Ángulo hepático, ¿por qué? Porque genera un ángulo y está en relación con esto de acá, que es el hígado. Este que tenemos acá es el colon transverso, ¿sí? Porque lo tenemos, ¿sí?, atravesándome todo esto. ¿Bien? Acá no me lo marca, pero a esta altura yo tendría al vaso, ¿sí?, que es otro órgano, pero aquí sí no tiene ninguna función que podamos adjudicarle nada que me ayude en lo que es la parte digestiva, ¿sí? Por eso acá ni aparece, ¿bien? Pero esta es la segunda flexura cólica, o le podemos decir flexura cólica esplénica, porque está en relación con el vaso que lo tenemos acá. Si sigo bajando, este que está acá es el colon descendente, y acá ven que hace como una pequeña curvatura. Bueno, este es el colon sigmoideo o sigmoides. Este es el que termina comunicándose con una porción que, como ya ahí es mucho más recto, ¿sí?, directamente se llama recto, ¿bien? Y el recto es el que termina con el ano, ¿sí? Esas son todas las porciones. La función que tiene el intestino grueso, chicos, es la de absorber agua, es lo único que puede hacer, absorber agua, algunas vitaminas como la vitamina K, ¿sí? Algunos electrolitos, ¿sí?, que puedan tener a esta altura, pero no muchos, ¿sí? La formación de las heces y la forma que tienen, ven que tienen como que son abolladuras, y esto se llama tenia, ¿sí? Las tenias del colon es lo que me está formando esto, y cada uno se llaman austras, ¿sí? Austras con H. Todo esto es porque esto va haciendo todo un trabajo como de batido, que me termina deshidratando, ¿sí?, a lo que está pasando ahí, me termina formando la materia fecal, que obviamente luego, con suerte, la terminamos eliminando en el inodoro, ¿sí? Y acá pueden ver de vuelta cómo, ¿sí?, sacando esto, ¿bien? Pueden ver ahí la parte que cumple la accesoria, ¿sí? Tanto, vamos a sacar ocultar, ¿sí?, como ahí el páncreas, ¿sí?, y el hígado, ¿bien?, me están generando, ¿qué cosa? Esos conductos biliares, esas vías biliares, ¿bien?, que están desembocando donde les había dicho recién, en la segunda porción del duodeno, ¿sí? Miren ahí cómo lo tenemos, ¿sí? Pues tengo el hígado, que el hígado es el que produce la bilis. La vesícula solamente me la guarda. El hígado produce la bilis. Miren acá, como si yo le saco esto, tenemos todos los conductos intrahepáticos y ahí se están formando las vías hepáticas externas, ¿sí? Conducto hepático derecho, que es este, conducto hepático izquierdo,
conducto hepático común, acá tenemos a la vesícula con el conducto cístico y me forma esta estructura que es el colédoco, ¿sí? Y acá tenemos a los conductos pancreáticos, ¿sí? Tenemos el conducto principal o de Wilson, ¿sí? Y tenemos el segundo conducto pancreático accesorio, o le decimos también de Santorini, ¿sí? Estos ambos desembocan, ¿sí? ¿Dónde? Acá en la segunda porción del duodeno, ¿sí? Este me está trayendo la bilis que hicieron los hepatocitos del hígado y que se guardaron y se concentraron en la vesícula, y esto me están trayendo de cosa el jugo pancreático que hizo este órgano, que es el páncreas. ¿A dónde? A la segunda porción del duodeno, que ahí entonces me va a recontra servir para ¿sí? Lograr facilitarme todo este proceso de la digestión que estuvimos hablando recién. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos, esto? ¿Alguna duda? ¿Alguna cosa que me quieran preguntar o otra cosa para ver con esto? ¿Se entendió? Profe, hablando del páncreas, Sí. ¿cuál es la diferencia entre una glándula y un órgano? Las glándulas tienen función endocrina, que va a ser la de producir ciertos elementos químicos que se llaman hormonas. Un órgano cumple otras funciones no necesariamente de esas, ¿sí? Entonces, uno puede hablar de órganos con función endocrina y ahí le decimos glándulas, ¿sí? Esa es la diferencia entre tener, por ejemplo, el intestino, que es un órgano, y hablar de el hígado o el páncreas, que son glándulas, ¿sí? Generalmente las glándulas cumplen función secretoria o secretan, ¿sí? Hay glándulas que son exócrinas, o sea que van a secretar su producto hacia conductos y hacia el exterior, y hay glándulas que son endócrinas, que su secreción va a ser este producto hormonal que te comentaba, y la secreción va a ser hacia la sangre. En este caso, tanto el hígado como el páncreas son mixtos, ¿sí? Hay secreción endocrina y secreción exócrina. Lo que estamos viendo acá es la secreción exócrina de esas glándulas, ¿sí? La bilis por parte del hígado y el jugo pancreático por parte del páncreas, ¿sí? La función endocrina, por ejemplo, del páncreas, que es recontra importante, y de vuelta la vamos a ver más adelante cuando tengamos que hablar en patologías con lo que es la diabetes, es la secreción de un montón de hormonas, ¿sí? Re importantes, una de ellas que la tienen que recontra saber, que es la insulina, ¿sí? Otra también es el glucagón, ¿bien? Y después hay otras enzimas que también son importantes, como la somatostatina y el polipéptido pancreático. Son esas cuatro las hormonas que secreta el páncreas, ¿sí? Y el hígado tiene funciones, ¿sí? Que secreta un montón de otros temas, factores de coagulación, ¿sí? Y un montón de proteínas que me genera el hígado, ¿sí? Pero eso no es una función endócrina, ¿sí? Sino es una función accesoria de ese órgano, ¿sí? Más adelante, ustedes van a ver cuando en fisiopatología, no creo que en validación lo ven toda la parte del sistema endocrino, ¿sí? Y en el sistema endocrino es donde se estudian todas estas glándulas. La glándula suprarrenal, ¿sí? Las glándulas, ¿sí? Las salivares, ¿sí? La tiroides, la paratiroides, ¿sí? Fíjense que a ustedes todas esas les tienen que sonar porque la medición de las hormonas, sobre todo que están generando estas glándulas, son recontra medibles por ustedes en el laboratorio, ¿sí? Entonces se van a cansar después. La parte endocrina es muy importante y tiene un gran impacto a nivel del técnico de laboratorio y los labores que tienen que hacer, ¿sí? ¿Se entendió más o menos eso? Entonces el hígado no es un órgano, es una glándula, ¿no? Exacto, es la glándula más grande que tenemos, ¿sí? Decimos que es un órgano con función glandular. ¿Bien? Ah, La ok. diferencia es que, a ver, una glándula puede ser un órgano, pero cualquier órgano no puede ser una glándula. A ver si se entendió así de esa manera, ¿sí? Entonces, yo al hígado le puedo decir que es una glándula y que es un órgano, pero al intestino no le puedo decir que es una glándula, ¿sí? Es un órgano así sencillito. Ah. Entonces tenemos en el sistema digestivo 2 glándulas y en el sistema reproductor 1 y en el sistema respiratorio tenemos las glándulas salivales, ¿no? No, en el respiratorio en realidad, si queremos hablar de algunas glándulas accesorias, son algunas glándulas que están a nivel de la mucosa respiratoria, que secretan moco, ¿sí? Y demás, pero ninguna importante. A nivel de reproductor, ¿sí? Los órganos que tienen función glandular son el reproductor masculino, los testículos, ¿sí? Porque además de generarme los espermatozoides, me van a generar grandes cantidades de testosterona, ¿sí? Y en el aparato reproductor femenino, vamos a hablar que
uno de los órganos internos que tiene función endocrina son los ovarios, que van a secretar estrógeno principalmente, ¿sí? Y también es donde se va a generar el ovocito. Y después cuando hablemos de femenino, yo siempre decía femenino, a nivel de la regulación es un poco más complicado, ¿sí? Tenemos que hablar de la prolactina, de la hormona luteinizante, la hormona folicoestimulante, el estrógeno y cómo esas 4 hormonas trabajan entre sí. El tema es que la folículo-estimulante y la luteinizante, ¿sí? Esas son hormonas que no son de secreción de parte del ovario, sino que son secreción de parte de una glándula que va a estar a nivel del cerebro, que se llama glándula hipófisis, ¿sí? Y hay todo un sistema de regulación que es entre otras glándulas, el hipotálamo, la hipófisis, ¿sí? Y después todas estas otras glándulas que son las glándulas blancas. Por eso no te preocupes que cuando veamos la parte de reproductor femenino que nos quedaba para la clase que viene, ¿sí? Ahí la dejé para que sea solamente eso, para que se pueda entender bien de qué estamos hablando con este eje de regulación y cómo intervienen. Pero está muy bien la precisión que hiciste de identificar que dentro de los órganos que nombramos con aparato reproductor masculino, el que tenía función glandular era el testículo, perfecto que un aparato reproductor femenino hubieses identificado a los ovarios, y también sabes que las glándulas mamarias, ¿sí? Y en el caso del aparato digestivo, son glándulas accesorias las que tenemos, ¿sí? Glándulas accesorias que van a ser el páncreas, el hígado y las glándulas salivares, ¿sí? La vesícula, ojo, que generalmente se las ponen acá dentro de estas glándulas, pero la vesícula no es una glándula. La vesícula es un órgano cuya función va a ser de reservorio. Lo que hace nada más es recibir la bilis que me generó el hígado, la guarda ahí adentro y ya está. Nada más, la concentro. ¿Bien? ¿Se entendió entonces? Sí, entendí. Bárbaro. Bien, chicos, ¿qué otra pregunta? ¿Qué otra cosa? Ahí Yesenia dice, este programa es hermoso, no sé si igual yo se los pasé dentro de los que eran cuando lo encontré, para que lo pudieran descargar, se los pasé en el grupo de WhatsApp para que los quisiera tener en la compu. De vuelta, se lo pueden bajar en la computadora, al celular lamentablemente no porque es muy pesado, pero en la compu lo pueden ver, y además lo que les decía, miren, estamos en digestivo, si se van acá donde dice exámenes, ¿sí? Van acá a digestivo y miren cómo pueden ir viendo cada una de estas cosas a ver si saben bien qué está diciendo. Seleccione, ¿sí? El ilion, ¿sí? Bien, entonces yo puedo hacer acá y le puedo mostrar la respuesta incluso, si no estoy segura. ¿Bien? Y ahí pueden seguir, tienen un montón de cosas para practicar. ¿Lo puede enviar de nuevo, profe? Sí, ahí se los paso otra vez. Como les digo siempre, nada, no se los pasé yo, ¿sí? Lo encontraron ustedes, ¿sí? Por las dudas. Bien, ¿qué otra pregunta, chicos? ¿Qué otra cosa o qué cosa quieren ver? Sistema nervioso no vamos a ver, ¿no? El examen. No, amor, el sistema nervioso no entra, queda como un anexo para que no sea tan pesado, ¿sí? Igualmente, si lo quieren ver, cuando ya tienen cerrado, digamos, todo el tema de los temas que entran para el examen, ¿sí? Si después de que rinden quieren preguntarme algo, quieren que chusmeemos algo del sistema nervioso, lo hacemos, ¿sí? Que el sistema nervioso, una de las cosas que más me interesa, que sepan con eso, tiene que ver con el líquido cefalorraquídeo, porque de vuelta esa va a ser una de las muestras que el día de mañana van a tener que procesar en el laboratorio, ¿sí? Además está bueno que entiendan que todo esto está, ¿sí? Todo esto está marcado por quién, ¿sí? Esperen que vuelvo acá. ¿Sí? Todo esto está marcado por quién, por el sistema digestivo, por el sistema nervioso, ¿sí? El sistema nervioso, ¿sí? Es el que me está marcando. Esperen que no sé cómo salir de acá. Bien, si ustedes ven acá todo esto, ¿sí? Yo le saco absolutamente todo el resto de las cosas. Lo que me queda ahí, eso que están viendo ahí, es todo el sistema nervioso, ¿sí? Que me está conectando, bien, todo esto con este elemento tan lindo que está acá, que es el cerebro, ¿sí? Y vieron en primeros auxilios que estuvimos viendo un montón el tema de, por ejemplo, ojo con el paciente que tiene lesión, ¿sí? A nivel de el cuello, ¿sí? Para que no se lesione la médula, ¿sí? Miren acá. Acá lo que están viendo son las vértebras que tenemos en la columna. Si yo saco las vértebras,
lo que voy a ver acá, ¿sí? Es este elemento, ¿sí? Ahí están las cubiertas meningias, y este elemento que está acá es la médula, ¿sí? La médula espinal. Miren cómo esa médula espinal, ¿sí? Va a estar pasando por todos los foramen vertebrales, ¿sí? Y de esa médula espinal es que están saliendo todos esos, ¿sí? Todos estos hilitos que son los nervios, ¿sí? Ahí la están viendo el cerebro, y miren todo la parte de acá, ¿sí? A ver, de acá tengo solamente la parte superior, pero todo esto estaría a nivel del cuerpo completo, ¿bien? Y esto me está llevando la inervación y el control de que el cerebro es el que está controlando absolutamente todo esto, y ese es el sistema nervioso, ¿sí? Por eso yo en primeros auxilios les decía, si viene un paciente que se lesiona la médula a este nivel, de acá para abajo pierde conexión. Y si pierde conexión, ha quedado paralítico, cuadripléjico, ¿sí? Porque la conexión del cerebro con el resto del cuerpo se pierde por completo. Por eso era tan importante, ¿sí? Cuando había sospechas del paciente con lesiones a nivel medular, el tema de no movilizarlo, ¿sí? Tener cuidado con eso, ¿bien? Para que no le generemos una lesión peor. Bien, entonces es importante, es interesante, lamentablemente no, a ver, se los podría haber dado esta semana si les adelantaba mucho más en detalle el tema de reproductor, ¿sí? Femenino con la parte de la parte endocrina, ¿sí? Pero la parte endocrina de femenino tiene mucha relevancia de vuelta para ustedes con el tema de que las van a medir, y en el resto de la carrera no la van a volver a tocar. Sin embargo, en la parte de nervioso, ¿sí? En técnicas, cuando hablen de cómo procesa la muestra el líquido cefalorraquídeo, seguramente ahí el profesor siempre les hace un recuerdo de esto. Por eso les decía, no prendan fuego los apuntes de biología, porque hasta tercer año, chicos, van a tener que seguir recurriendo a conceptos que vimos nosotros para poder entender, ¿sí? De dónde salen las muestras, por qué está pasando eso en el paciente, ¿sí? Y por eso les decía que si ya lo tienen, por más de que no se evalúe, ya tienen la explicación, porque les subí el narrado también para ese, ¿sí? Y ténganlo encima para así el día de mañana se les hace mucho más fácil. Y como les decía recién, si lo quieren chusmear después de que tengan todo listo lo que se evalúa, no hay ningún problema que lo veamos, lo hablemos, se los explique de otra manera y que también les quede eso, ¿sí? Bien, chicos, ¿qué otra pregunta, qué otra cosa? Profe, a mí me queda una duda del final, que no sé si le preguntaron, si era oral o escrito. El final lo más probable es que sea oral, amor. Yo estoy pensando que lo más seguro es que el final sea de forma presencial. Esperemos que de acá a lo que sea agosto se pueda volver a reanudar un poco más el tema de las clases o del instituto. Y en todo caso, casi siempre los finales son orales porque el caudal de alumnos es mucho menor al que tenemos, digamos, no están rindiendo todo el curso entero. Entonces siempre nos da la posibilidad de hacerlo de esa manera. En el caso de que sea, imagínate que sea el final y que sigamos todavía en esta modalidad 100% virtual, y que en el tiempo que tenemos para darnos realmente sea un caudal muy grande de alumnos el que está presentándose para rendir final, cuestión de que perderíamos mucho tiempo y sería muy extenso el tiempo de que lo rindan. En ese caso podría ser el final escrito por el campus con esta modalidad de la cámara encendida, ¿sí? Con el Zoom. Pero lo más probable es que no, es que sea de forma oral. Bueno, gracias. Bien, ¿qué otra cosa, chicos? Profe, yo tengo entendido que la extracción del líquido cefalorraquídeo la hace un médico, ¿no? No un técnico. No, sí, lo hace un médico. ¿Por qué? Porque la extracción del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Se hace a este nivel. Esperá, si yo le pongo acá la columna. Dame un segundo. Y es muy delicado, además. A vos lo que te va a llegar es la muestra, ¿sí? Es más, ni siquiera vas a estar en la sala cuando se hace. ¿Bien? Acá tenemos a la columna, ¿sí? Están viendo acá, ¿sí? Esta es la vértebra lumbar número 5, la número 4, la número 3, ¿sí? Generalmente a esta altura, ¿sí? A esta altura de acá, entre L3 y L4, ¿sí? Es el lugar donde uno hace la punción para extraer el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? ¿Por qué? Porque a esta altura, vieron que yo recién les decía el tema de la médula, ¿sí? Y que es muy importante no lesionarla. A esta altura, no sé si se dan cuenta ahí, esperen que les oculto, esperen, saco acá las... Ahí está.
¿Ven acá que me está marcando cómo termina? Que acá vienen todos los fascículos uniditos y acá me está marcándolos como que están más separados. Esto, cuando hablamos de la médula espinal, esta última parte es lo que se llama la cola de caballo, ¿sí? Entonces, uno no va a hacer la punción a este nivel, sino que la vamos a hacer acá, a este nivel, porque si llegamos a tocar la médula no la lesionamos como sucedería más arriba, ¿sí? Entonces, lo que hace el médico, ¿sí?, es punzar en esta altura, ¿sí?, entre el espacio de L3 y L4 generalmente, se punza, ¿sí?, y luego se extrae una partecita, una aguja, la parte interna de esa aguja, ¿sí?, y queda solamente como si fuera la aguja normal tuya de extracción, lo mismo, y no se aspira el líquido cefalorraquídeo, se deja que gotee solo y se lo recoge en algún elemento para después mandarlo al laboratorio. ¿Por qué? Porque si uno llegara a hacer el tema de succionarlo, ¿sí?, o de hacer el tema de traccionar el émbolo de la jeringa, estaríamos despresurizando todo lo que está acá, y lo que pasaría es que el cerebro se me iría para acá abajo y me quedaría enclavado con las vértebras, ¿sí? Y ese paciente a esta altura, ¿sí? Esperen acá que les voy a subir, que creo que es algo que lo habíamos visto en primeros auxilios. A esta altura de acá arriba, cuando estamos hablando del sistema nervioso, ¿sí? Acá, ahí, eso que tenemos ahí, este de acá, es el bulbo raquídeo, ¿sí? Y en el bulbo raquídeo tenemos el centro respiratorio. Entonces, si esto se queda enclavado, ¿sí?, a nivel de lo que sería la primera vértebra cervical, ¿sí?, este paciente deja de respirar, ¿sí?, entre otras cosas que les pueden pasar. Entonces, es un procedimiento, sí, la extracción del líquido cefalorraquídeo es un procedimiento que lo hace sí o sí el médico, ¿sí? Cuando le ponen anestesia a una persona también se la ponen por ahí, ¿no? Creo que es para cuando las Exacto, mujeres la famosa epidural se da en ese nivel, lo mismo, ¿sí? Fíjate, acá justo tengo a una femenina, ¿sí? Acá en esta altura más o menos es donde uno pincha y le estamos dando ahí el tema de la epidural. Ahí mismo, justo también lo me decía Cintia. De vuelta, la loción es esa, te estoy dando anestesia para que no te duela, ¿sí?, en un lugar central donde te va a dormir absolutamente todo, ¿sí? Y lo estoy haciendo en un lugar donde no te voy a generar ningún daño, no me voy a arriesgar a hacerte eso, una punción acá arriba, ¿sí? Una punción en este caso te voy a inyectar nada, ¿sí?, más arriba, se hace justamente en el mismo lugar. Claro, porque sentiste la presión, porque estoy agregando líquido ahora. El líquido cefalorraquídeo, que esto es algo muy interesante, las concentraciones del líquido cefalorraquídeo se mantienen siempre iguales. Generalmente tenemos 200 mililitros de líquido cefalorraquídeo. Un vasito de líquido cefalorraquídeo es todo lo que está en circulación por los espacios meningios, ¿sí? O sea, por lo que es el espacio subaracnoideo a nivel de las cubiertas meningias del sistema nervioso central. Y ese está muy regulado eso, ¿sí? Entonces cuando sentiste porque ahora se agregó, aunque sea muy poquitito, se agregó algo ahí y obviamente esa presión la sentiste. No sentiste dolor porque se anestesia un poquito antes, después se da la epidural hecha y derecha para que no sientas, ¿sí?, como... Y lo que estás viendo además es, a ver, mira, espera, te voy a sacar la piel. Bueno, me desapareció por completo, ¿sí? ¿Sabés lo que sentiste más que nada? Mira, esto que estás viendo acá es la columna, y ves que hay como una banda fibrosa. Esto que está acá es el ligamento, ¿sí? Entonces muchas veces la presión que vos sufrís es que acá en la parte de atrás también hay un ligamento, y uno con la aguja tiene que atravesar ese ligamento, entonces tiene que hacer un toque de fuerza. Entonces sí vas a sentir presión porque tenemos que atravesar la piel, los músculos, el ligamento y llegar a ese espacio donde podemos hacer la inyección o donde podemos sacar el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Bien, chicos, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra pregunta o qué otra cosa quieren ver? Profe, el líquido cefalorraquídeo, ¿qué tiene? ¿Qué tendría en su compuesto líquido? El líquido cefalorraquídeo está compuesto, es como si fuera muy parecido a un filtrado de plasma, muy similar, porque nace de
un filtrado en los plexos coroides que están en el cerebro, en los ventrículos, ¿sí? Tiene una consistencia muy, muy similar, ¿sí? Tiene agua, tiene un montón también de proteínas, ¿sí? Que uno está midiendo. El tema del líquido cefalorraquídeo es el tema de, una de las cosas que vos vas a medir siempre es la glucosa que tenga, vas a medir el tema de si hay leucocitos, ¿sí? Si hay glóbulos blancos, ¿sí? O que pertenezcan ahí de algún tipo de infección, si hay bacterias, ¿sí? Por eso el tema de las, escucharon hablar de las meningitis, por ejemplo, cuando hablan de las meningitis están viendo, ¿sí? El tema de una bacteria, o hay un montón de agentes causales de parte de microorganismos que están causando esas patologías. Entonces eso se mide un montonazo en el líquido cefalorraquídeo. La glucosa se mide también porque también son indicadoras de si hay algún tipo de infección o algo a ese nivel, ¿sí? No sabía que había bacterias en el sistema nervioso. No, en condiciones normales no debería de haber, ¿sí? Pero puede pasar. Entonces, nosotros lo que hacemos es, cuando empieza, por ejemplo, un paciente que tiene rigidez nucal, que sentís que está muy rígida la nuca, ¿sí? Te hace pensar que puede tener, por ejemplo, una meningitis, que puede ser una meningitis meningocócica, ¿sí? Que eso es causado por una bacteria. ¿Qué hago entonces? Hago una punción del líquido cefalorraquídeo. Si esa bacteria logró atravesar, ¿sí? Hacia este líquido y también logró atravesar a través de la sangre y demás, lo que voy a ver es, ¿sí? La voy a encontrar ahí. Y vos me vas a decir, che, mirá, en este paciente es positivo para bacteria meningocócica. En condiciones normales no deberíamos de tenerlo, ¿sí? Una de las funciones del líquido cefalorraquídeo es el tema de la función de protección que está teniendo ¿sí? Pero podés encontrar eso, ¿sí? En el caso de que haya una patología que esté pasando algo malo, no naturalmente. La esclerosis múltiple, ¿qué sería? Un trastorno, ¿no? Sí, la esclerosis múltiple tiene que ver con la parte de los nervios, ¿sí? No necesariamente con esto, y con la parte también del cerebro, pero no del líquido cefalorraquídeo. Ah, ok. Sí, lo que vos estás viendo es que lo que está pasando en la esclerosis múltiple es una enfermedad, en muchos casos es autoinmune, ¿sí? Y lo que hace es, se dañan los nervios, ¿sí? No no el líquido cefalorraquídeo, sino es un daño sobre los nervios. Ah, ok. Gracias. ¿Sí? De nada, amor. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ahora a las 4 de la tarde sigo con los chicos de enfermería, que yo estuve a la mañana y hicimos también toda una clase de repaso. Bien, amores, ¿alguna otra pregunta o alguna otra cosa que quieran ver? Por mi parte está bien, profe. Gracias por la clase. De nada. ¿Sí? Ahí les paso, en los grupos de WhatsApp, les paso de vuelta el link para que puedan descargar este programa de Latas 3D que les mostraba, ¿sí? La clase que viene, me voy a enfocar en que ustedes vean la parte de lo que nos quedaba de reproductor femenino, y después, ¿sí? Les voy a estar subiendo algunos videos, ¿sí? De disecciones para que los vean, que están muy buenos, de disecciones de reproductor, para que lo puedan ver también. No solamente lo podemos ver también con este programa, lo de los órganos, sino que también pueden ver la anatomía normal, real, digamos, de lo que estamos hablando, y de digestivo también, que encontré unos videos bastante copados donde pueden ver lo que estuvimos viendo recién en la realidad también, que todavía no les había mostrado. Les mostré disección de corazón y pulmones, pero eso no les había dado nada, ¿sí? Así que el martes los chicos del turno noche y el viernes los chicos del turno mañana, ese sería nuestro itinerario para estar cerrando la última clase del cuatrimestre, ¿sí? Así que bueno, chicos, los dejo entonces ir a descansar. Si alguno se quiere conectar a las 4 de la tarde, ahora media hora más, que los chicos de enfermería seguimos viendo seguramente cardiovascular, respiratorio, ¿sí? Hoy en la mañana hubo muchas preguntas sobre sangre, ¿sí? Que ustedes lo ven con la novela, no lo ven conmigo, pero bueno, si alguna cosa les llega a servir, bienvenidos sean. Con los mismos datos que se conectaron recién, nos conectamos a las 4 de la tarde con los de enfermería, ¿sí?
Perfecto, gracias, profe. Bueno, amores, ahí les paso, se termina de convertir esto y les paso todo el video de la clase de hoy también por los grupos de WhatsApp, ¿sí? Así que listo, Gracias. chicos. Buenas tardes, cualquier cosa nos vemos en un ratito. Un fin de... Gracias. Chao.